Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este tercer Congreso Internacional de Seguridad del Paciente y Calidad en los Servicios de Salud, estrategias integrales para fomentar la cultura de seguridad y calidad del paciente a través del CENTISTE. Agradezco enormemente la invitación para poder impartirles esta plática, este tema referente al embarazo adolescente, conceptos, causas, riesgos y abordajes. Les saludo con mucho afecto desde la capital yucateca, Mérida, Yucatán. Bienvenidos a este tercer congreso. Soy el licenciado en enfermería Edwin Medina González, enfermero adscrito al Hospital Materno Infantil Doctora Consuelo Vadillo Gutiérrez de la ciudad de Mérida, Yucatán. Vamos a iniciar con la definición del embarazo adolescente según la Organización Mundial de Salud. Según la OMS, el embarazo adolescente se define como aquel embarazo que ocurre en niñas y adolescentes entre los 10 y 19 años de edad. La OMS clasifica la adolescencia como el periodo de desarrollo que va desde los 10 hasta los 19 años y señala que el embarazo durante esta etapa representa graves problemas de salud pública y de derechos humanos, especialmente en países de desarrollo en desarrollo. El embarazo en adolescentes es un embarazo que ocurre en una joven entre 10 y 19 años. Se asocia a importantes riesgos para la salud de la madre y del recién nacido, y a menudo es consecuencia de relaciones sexuales no consentidas, falta de educación sexual, matrimonio precoz y ausencia de acceso a servicios de salud sexual y reproductiva. Según la OMS, existe entre sus riesgos una mayor probabilidad de complicaciones como la preeclampsia, parto prematuro, bajo peso al nacer, muerte materna o neonatal. También existe una interrupción de la educación y limitaciones socioeconómicas para los adolescentes. Riesgos psicológicos como la ansiedad, depresión o aislamiento social que van sufriendo, van padeciendo los adolescentes en el embarazo a causa de un embarazo en adolescencia. Aumento de embarazos subsecuentes no planeados. En 2023, según la OMS, uno de los datos claves que arrojó es que cada año alrededor de 21 millones de adolescentes de 15 a 19 años en países en desarrollo quedan embarazadas. 12 millones dan a luz y al menos 777,000 adolescentes menores de 15 años también son madres anualmente. Es decir, que a raíz de un embarazo adolescente continúan con una vida sexual sin métodos anticonceptivos, sin una buena educación sexual, una carencia de educación sexual, lo que conlleva a que sigan siendo madres anualmente. El embarazo y el parto son la segunda causa de muerte en adolescentes a nivel mundial, ya que en la mayoría no llevan un control perinatal, no llevan un control en el embarazo, en la adolescencia, lo que a su vez conlleva a ciertas patologías, ciertas complicaciones durante el embarazo, que puede tener como una consecuencia la muerte. Vamos a enfocarnos a través de unas dimensiones globales, unas tabulaciones globales que dice,
Aproximadamente 21 millones de adolescentes entre 15 a 19 años quedan embarazadas cada año en países de ingresos bajos y medianos. Unas 12 millones resultan en nacimientos. Alrededor del 55% de esos embarazos no fueron planeados. Esa es una gráfica, un porcentaje que nos explica que más de la mitad de los embarazos adolescentes no fueron planeados. En el 2021, una de cada 25 adolescentes dio a luz, comparado con una de cada 15 hace 20 años. Casi el 90% de esos bebés nacen en matrimonios o uniones tempranas, a reflejo de normas culturales y legales restrictivas. El embarazo adolescente está directamente vinculado a violaciones de los derechos humanos, educación truncada, estigma, una estigmatización, perdón, a lo que conlleva o a lo que debería para ellos ser un embarazo. Explotación sexual, pobreza intergeneracional. ¿Cuáles son estas causas globales que nos llevan a un embarazo adolescente? Inequidad de género, que a su vez lleva a la pobreza, falta de alternativas educativas y laborales. Matrimonio infantil, que va de 9 de cada 10 nacimientos adolescentes ocurren tras un matrimonio prematuro. Acceso limitado a anticonceptivos, por estigma, barreras legales, falta de consentimiento adulto y prejuicio del personal de salud. Violencia sexual y abuso nos menciona que uno entre 20 adolescentes de 15 a 19 años ha sufrido sexo forzado, abuso sexual en la niñez, que a su vez aumenta el riesgo de un embarazo adolescente. Estas causas globales, pues son datos alarmantes de la falta de acceso a la educación sexual en adolescentes. Vamos a enfocarnos un poquito en las causas en México. Estudios realizados nos dicen que en México una de las causas es la inadecuada educación sexual integral, acceso limitado a anticonceptivos y estigma social. Matrimonio y uniones tempranas siguen presentes en zonas vulnerables, zonas de alta pobreza, zonas de marginación en el país de México. Violencia de género y abuso infantil. Esta causa también es una causa internacional, causa nacional, causa local, de la violencia que sufren las adolescentes, el abuso infantil que sufren las y los adolescentes. Vamos a enfocarnos a unas causas específicas en Yucatán. En el 2020, más de 2.031 adolescentes de 12 a 17 años fueron madres. Entre el 2022 y 2023, crecieron nacimientos en niñas de 12 a 17 años en Mérida y alrededores. El rango 12 a 14 representa casi un 20% de los casos. Mujeres jóvenes entrevistadas relataron violencia, expulsión familiar y abandono escolar, que esto a su vez les conlleva a crear un futuro que ellas tienen la estigmatización de que este futuro es el ideal a través de cómo fueron criadas, cómo fueron enseñadas, del descuido
del abandono, de la violencia intrafamiliar que sufren y piensan que al crear una familia resolverían sus problemas, ¿no? ¿Cuáles son los riesgos y consecuencias en la salud materno-infantil? Existe mayor riesgo de muerte materna, como la preeclampsia, hemorragia, anemia, infecciones urinarias, infecciones obstétricas. Riesgo elevado de parto prematuro, bajo peso al nacer, mortalidad neonatal, que el neonato, el recién nacido, necesite de otros tipos de cuidados, cuidados inmediatos, apneas, entonces tengan que estar trasladado al servicio de, eh, de atención al recién nacido, al servicio de cunero patológico. Entonces, esto a su vez, pues, genera mortalidad o un gran índice de mortalidad neonatal. Tenemos a la alta incidencia de abortos inseguros, especialmente en contextos restrictivos. ¿Ok? ¿Cuáles son nuestros riesgos psicosociales, no? Los riesgos psicosociales está el abandono escolar. El 80% al 90% de niñas embarazadas en Yucatán dejan la escuela. Existe una estigmatización y aislamiento, exclusión familiar y social, burlas en la escuela. En cuestión de los riesgos en salud mental, nos dice que existe una salud mental comprometida, que esto a su vez les genera ansiedad, depresión, traumas por violencia, reproducción de ciclos de pobreza y brecha de género. Riesgos obstétricos ginecológicos extremos nos menciona que defectos congénitos como la gastrosquisis y onfalocele aparecen hasta 7 veces más entre menores de 16 años. También aumenta el riesgo del cierre incompleto del tubo neural por déficit del ácido fólico. Mayor prevalencia de infección urinaria, que es 1.5 veces más, anemia y parto prematuro, profundizados en adolescentes mexicanas. Embarazos repetidos. Más del 75% de adolescentes embarazadas son nulíparas, pero una porción significativa presenta embarazos subsecuentes no deseados, con intervalos cortos entre gestaciones. Atención, del, atención prenatal deficiente. En muestras hospitalarias, según estudios, mencionan que menos del 40% de adolescentes completan 5 o más consultas prenatales, condición vinculada a peores desenlaces perinatales. Muchas veces llegan pacientes a los hospitales embarazadas que nunca tuvieron una consulta de control perinatal, perinatales, nunca. Eso a su vez lleva a mayores riesgos porque no tenemos estudios previos de nuestra paciente embarazada, estudios, muestras de laboratorios en donde nos indiquen la posición del embarazo, cómo viene el embarazo, cómo ella está pasando el embarazo. Existe también un estigma
institucional y barreras culturales. En hospitales se detectan prejuicios morales hacia las madres adolescentes, omisión de servicios amigables tras su primer embarazo y ausencia de atención continua multidisciplinaria. Existe el acceso a estos servicios de salud, pero también existen barreras culturales. En poblaciones como Yucatán, que existe una gran tasa de personas, pacientes mayablantes que a su vez no tienen un adecuado acceso a la salud debido a que el personal de salud tiene dificultad de comunicación en la lengua nativa, en la lengua maya. Existe también violaciones a los derechos humanos. Nos menciona que el embarazo infantil de 10 a 14 años implica violaciones a los derechos de las niñas, persiste el adultocentrismo y se obstaculiza, al acceso al aborto en casos de abuso sexual. ¿Cuáles son estas estrategias para, para prevenir el embarazo en adolescentes? Esa estrategia, y hablemos también del abordaje, prevención global y regional. Guías según la OMS en el 2025 nos dice que prevenir el matrimonio infantil, garantizar acceso a educación secundaria y sexualidad integral, asegurar el acceso libre a anticonceptivos, especialmente LARCs, con consejería adecuada. Y se preguntarán qué es la LARS. La LARS, en la sigla de inglés Long Acting Reversive Contraceptives, que en español significa anticonceptivos reversibles de larga duración, son estos anticonceptivos que van a apoyar, van a abordar, va a ser una de las estrategias para prevenir el embarazo en adolescentes. Educación sexual integral, que sí, son programas que abordan género y derechos que reducen significativamente embarazos y enfermedades de transmisión sexual. Enfoques integrales combinados con la educación sexual integral, acceso a la salud y planificación familiar juvenil. Un empoderamiento y prevención de violencia. Explicarle a nuestras pacientes, explicarle a las adolescentes qué es ese empoderamiento, cómo se pueden ellas empoderar y prevenir un embarazo adolescente. Según los estudios de la OPS, priorizar métodos LARS para adolescentes reduce embarazos no deseados en un porcentaje de 60%. World Bank, campañas de empoderamiento y salud sexual en Latinoamérica reducen tasas en la región. Actualmente 52 por cada 1000, que es el promedio global de 39. ¿Qué incluye la LARS? Incluye métodos anticonceptivos que tienen una eficacia muy alta, superior al 99%, no requieren mantenimiento diario, son reversibles, es decir, la fertilidad regresa al suspender su uso. Tienen una duración de varios años dependiendo del que escoja o el que se escoja por el adolescente. En México, el ENAPEA 2015-2030
busca reducir a la mitad del embarazo en 15 a 19 y cero nacimientos en 10 a 14 años antes del 2030. En Links Bienestar más la Secretaría de las Mujeres en el 2025 conllevaron una alianza basada en educación sexual que a su vez quieren prevenir o desean, buscan con el objetivo de prevenir violencia de género y un enlace de Root Name. El ENAPEA es la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes, la iniciativa integral del Gobierno de México lanzada en el 2015. En Yucatán y Mérida existen programas de planificación familiar que solo cubren mayores de 15 años. Campañas escolares previas al embarazo integran diálogos padre-hija, educación sexual en primaria y secundaria. Yo decido. Propuestas legislativas buscan fortalecer obligatoria y educación sexual. Muy bien. Vamos ahora a continuar con, según el abordaje de la atención del embarazo adolescente. La OMS y Lancet recomiendan el cuidado prenatal y postnatal, con perspectivas de género sin estigma, incluyendo salud mental, nutricional y protección contra la violencia. Es necesario formación de profesionales en atención adolescente amigable y enfoque en trauma, incluido el acceso a aborto seguro. Abordaje, vamos a hablarles un poco del abordaje más ampliado. Nos menciona que existe una prevención secundaria, evitar embarazos subsecuentes. Estudios cualitativos en México señalan fallas en programas tras primer embarazo, no se prolonga la atención médica ni apoyo psicosocial, lo cual dificulta postergar nuevas gestaciones. Propuestas incluyen servicios postnatales, integrados a asesoría contraceptiva, seguimiento psicológico prolongado y reducción de estigma hacia las madres jóvenes. ¿Ok? Ok. Educación y empoderamiento. Una intervención educativa en Guerrero duplicó el conocimiento sobre riesgos biológicos de 37.8 a 76.6% y fortaleció conocimientos psicológicos y socioeconómicos. Enfoques similares desde Yucatán, Quintana Roo y otros estados, cineforos, ferias educativas, formación de docentes y padres resultan clave para modificar actitudes de prevención de embarazos no planificados. La atención integral multidisciplinaria. En hospitales especializados, como en la Ciudad de México, el Hospital Materno Infantil, se brinda atención conjunta, obstetra, psicológica, trabajo social, nutrición y odontología, con acompañamiento desde la detección del embarazo hasta el posparto. En zonas rurales e indígenas se documentan barreras bioculturales como el perjuicio al parto no garantizado, falta de interés, intérpretes y personal capacitado en interculturalidad. ¿Ok? ¿Por qué les menciono que falta de interés, falta de intérpretes, falta de personal capacitado en interculturalidad, como es el caso de Yucatán? Que existe barreras de comunicación entre el personal de salud y el paciente maya hablante.
Esto puede ser a su vez de falta de interés, barreras culturales que conllevan a su vez a tener pues estas barreras que implican o estas barreras que perjudican a la atención integral multidisciplinaria. Vamos a hablar ahorita un poquito de recomendaciones claves, recomendaciones para prevenir el embarazo adolescente. Fortalecer la educación sexual integral desde la primaria, desde educación primaria, con enfoque de género y prevención de violencia. Garantizar acceso de métodos anticonceptivos modernos, gratuitos y disponibles en el sistema de salud. Detectar y prevenir violencia sexual, especialmente en contextos familiares y rurales. Apoyar a adolescentes embarazadas con atención médica, psicológica y sostenibilidad educativa. Continuar el impulso del aborto legal, seguro, con medidas sanitarias. Impulsar reformas jurisdiccionales y políticas públicas orientadas al bienestar de niñas, mujeres, jóvenes. El embarazo adolescente requiere un enfoque integral y multidisciplinario. Para prevenir, existen diferentes abordajes como la educación sexual integral en escuelas, el acceso a métodos anticonceptivos, programas de orientación familiar y comunitaria, fomento de la equidad de género y empoderamiento femenino. Atención a adolescentes embarazadas. ¿Cómo vamos a atender, cómo vamos a brindar esta atención a adolescentes embarazadas? Atención médica especializada y seguimiento prenatal temprano. Apoyo psicológico y emocional, reinserción educativa y programas de apoyo para la continuidad escolar y apoyo a la familia para evitar la exclusión y estigmatización, sobre todo en el embarazo adolescente, en el embarazo no deseado. Vamos a hablar un poquito de la conclusión general respecto al embarazo adolescente. El embarazo adolescente es un problema de salud pública de alta complejidad que refleja profundas desigualdades sociales, económicas y educativas y también de género. Nos hablan aquí un poquito de que a nivel mundial afecta principalmente a niñas y jóvenes en contexto de pobreza, violencia estructural y falta de acceso a la educación sexual y servicios de salud reproductiva. En países como México y particularmente en estados como Yucatán, el embarazo en adolescentes e incluso en niñas menores de 14 años, porque así ha pasado que en nuestro hospital o en casos en Yucatán o otras partes existan niñas de 11 años, un caso que sonó mucho, una niña de 9 años, en este embarazo no deseado. El embarazo en adolescentes, e incluso en niñas menores a 14 años, no solo continúa siendo una realidad, sino que en muchos casos ocurre como resultado de relaciones abusivas y entornos que vulneran los derechos fundamentalmente de los menores. Las causas del embarazo adolescente son múltiples, como estuvimos viendo, como estuvimos analizando en esta presentación, en este tema, desde la ausencia de educación sexual integral, la escasa autonomía reproductiva, el matrimonio infantil
y las violencias basadas en género, factores culturales, familiares y económicos. Estas causas se agudizan cuando existen sistemas de salud poco accesibles, educación limitada y prácticas institucionales adultocéntricas que excluyen a las adolescentes de decisiones sobre su propio cuerpo. Los riesgos del embarazo a temprana edad son elevados y abarcan no solo complicaciones médicas como preeclampsia, partos prematuros, mortalidad materna o fetal, sino también secuelas emocionales, exclusión educativa y perpetuación de ciclos de pobreza y de violencia en contextos rurales o indígenas, como los detectados en pueblos de Yucatán. Estos riesgos se profundizan debido a barreras culturales y estigmas, sobre todo a la falta de servicios especializados. A nivel de abordaje, las estrategias más eficaces son aquellas integrales e intersectoriales, que incluyen la educación sexual desde la infancia, acceso real y gratuito a métodos anticonceptivos modernos, políticas públicas con enfoque de derechos humanos, acompañamiento psicosocial a adolescentes embarazadas y atención postnatal para prevenir embarazos subsecuentes e imprescindible que en hospitales como el Materno Infantil de Mérida y demás instituciones locales implementen protocolos con enfoque de género, juventud e interculturalidad, asegurando que ninguna niña o adolescente sea obligada a vivir una maternidad impuesta, una maternidad no deseada, una maternidad que fue producto de una violación, que fue consecuencia de una mala planificación, de una mala educación sexual, de una mala crianza cultural, crianza educativa por falta de los padres. En síntesis, erradicar el embarazo adolescente no solo es un objetivo de salud, es una responsabilidad ética y social que, que exige, voluntad política, educación transformadora y justicia reproductiva. Garantizar la autonomía corporal de las niñas y adolescentes es indispensable para romper con las estructuras que perpetúan la desigualdad. En el enfoque más cultural, pues como se menciona, diferentes instituciones buscan acercar a las pacientes a través de la interculturalidad, respetar las creencias, respetar la cultura de las diferentes poblaciones, para que a su vez tengamos la confianza de estas adolescentes en el embarazo no deseado durante su adolescencia y podamos nosotros como enfermeros brindar un buen servicio de calidad en estas situaciones. Y aquí nos menciona pues la bibliografía que se utilizó para la creación de este material que lleva por nombre El embarazo adolescente. Concepto, causas, riesgos y abordaje. Eh, este pues es un tema muy importante, un tema que a su vez eh,
buscamos nosotros diferentes estrategias integrales para fomentar la cultura de seguridad y calidad del paciente. Me despido de ustedes agradeciendo al Sindicato Nacional de Trabajadores del ISSSTE, el CINITISTE, por la oportunidad de impartir este tema, esta ponencia de embarazo adolescente, concepto, causas, riesgos y abordaje en el tercer Congreso Internacional de Enfermería, Seguridad del Paciente y Calidad en los Servicios de Salud.